Hola, bienvenidos al módulo de patología nuevamente. Hoy con la familia de las patologías neoplásicas, específicamente los desórdenes potencialmente malignizantes, otros, ¿cierto? Los que faltan. Entonces, los desórdenes potencialmente malignizantes son bastante, una lista grande, como ustedes ven a ver aquí algunos. Ustedes ya en los videos anteriores conocieron muchas generalidades, ¿cierto? Vieron lo que es leucoplasia y vieron lo que es queilitis actínica dentro de los 3 desórdenes potencialmente más comunes en Chile. Nos queda por ver el líquen plano oral y después una serie de otros desórdenes potencialmente malignizantes, pero cada vez con menor frecuencia. Entonces los vamos a revisar rápidamente. Este es el listado de los desórdenes potencialmente malignizantes determinados por la OMS desde el año 2017. Se fijan que aquí hay algunos nombres que ustedes manejan perfectamente y hay otros más extraños, pero que no son tan comunes. Entonces, líquen plano oral. Ustedes ya conocen el líquen plano oral de características inmunológicas, ¿verdad? Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de los desórdenes. Ustedes ya lo conocieron, ¿verdad? Pero también pertenece a esta familia. ¿Y por qué? Porque puede sufrir una transformación a carcinoma espinocelular, ¿sí? Es decir, por esa razón, porque es más probable que se transforme a cáncer que otro tipo de patología o del tejido sano, es que cae en la clasificación de desorden potencial. La OMS así lo considera. Se considera un riesgo mayor de cáncer y sus formas atípicas presentan un alto porcentaje, un 6,3% en promedio. Eso va a variar de un estudio al otro, pero más o menos ese es el promedio que podríamos trabajar. Se fijan que el rango es bastante amplio, de 0,3 al 10, pero el 6 está como la media, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas más frecuentes que se asocian a esta transformación? La variante erosiva, la variante atrófica, a pesar de que podemos encontrar displasia epitelial en todas las variantes del líquen plano. Pero hay una tendencia a pensar o a haber visto que la forma erosiva es aquella que más se transforma, ¿ya? En un estudio de 247, un 3,7% presentó una transformación. Esos son datos para que ustedes vayan viendo los porcentajes, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay que confirmar el diagnóstico clínico con el histopatológico, eso es lo primero. El riesgo de transformación es mayor que en la población general, por eso cae dentro de los desórdenes, ¿sí? Y las localizaciones más frecuentes son cuando el líquen se da en la lengua y en la mejilla, que, como ustedes saben, son los lugares más frecuentes también. Entonces, se puede transformar a cáncer y poder tener las manifestaciones típicas de un cáncer. Bien, eso era el líquen plano. Veamos ahora algunos desórdenes menos frecuentes. Acabamos de ver el líquen plano, que corresponde a uno de los 3 tipos más comunes: leucoplasia, queilitis actínica y líquen plano. Ahora, un segundo nivel de lesiones menos frecuentes. Esta eritroplasia es una patología que es muy poco frecuente, pero es relevante que la conozcan porque su poder de transformación es muy alto. A diferencia de la leucoplasia o del líquen, que son bajos, la eritroplasia es muy alta, ¿ya? Eritro significa rojo, plaquia y placa. Entonces, igual que la leucoplasia, esta es una placa roja, ¿sí? A veces, más que placa, es simplemente un eritema, ¿ok? Entonces puede ser eritema o placa. Vemos acá, ¿se fijan? Una lesión roja, aquí con un grado de probable ulceración o erosión, pero lo importante es que es rojo, y lo otro importante es que no hay signos
causas evidentes, ¿cierto? Una lesión roja que no responde a nada. Al igual que la leucoplasia, el diagnóstico de eritroplasia también se hace por descarte. Ya. Entonces, es el desorden potencialmente con mayor probabilidad de transformación. Por eso es tan importante tenerlo presente. Aun cuando es poco frecuente, hay que tenerlo siempre a mano, a la punta ahí. Todos son graves los diagnósticos histológicos y en general se debe considerar a priori, antes de hacer la biopsia, que esto ya es un cáncer. Así de alto es su capacidad de transformación. Entonces la eritroplasia, al igual que la leucoplasia, es un término clínico, es una mancha o placa roja, como dijimos, ¿cierto? Y que se sospecha de la eritroplasia cuando no tenemos ningún otro diagnóstico probable. No es un líquen erosivo, no es una alergia, no es una reacción por virus, no es una quemadura, etc. Cuando hemos descartado todo eso, entonces nos quedamos con el diagnóstico de eritroplasia. ¿Y cuál es la definición? Bastante antigua, pero todavía sigue en boga. Placa aterciopelada de color rojo intenso, que no puede ser caracterizada clínica ni patológicamente como otro estado. ¿Se fijan? Entonces, necesitamos descartar todo lo anterior. Entonces, hay una gran frecuencia que son asintomáticas, la gran mayoría. Baja frecuencia, fíjense, miren, muy poquito, menos del 1%. Un poco más prevalente en hombres mayores, sí en relación al tabaco, y se puede ver en cualquier parte de la boca. Aquí tenemos imágenes rojas del paladar, de la lengua. Entonces aquí está lo importante porque es de mayor gravedad y mayor rapidez de transformación. O sea, la mayoría son graves, la mayoría se transforma rápido. ¿Ok? Entonces se desarrolla o hacia el cáncer. En este caso hay zonas más peligrosas como el piso de boca, la mucosa retromolar. Son mucho más peligrosas cuando la vemos. ¿Ok? Estas áreas rojas pueden estar asociadas a áreas blancas y ahí se llamará eritroleucoplasia. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿por qué se ve esa zona más roja? Generalmente se debe a que hay una reducción de la queratina, por lo tanto el grosor se disminuye y la translucidez aumenta. Las capas epiteliales también son de menor espesor, sobre todo la espinosa, lo que aumenta la translucidez, y hay un incremento vascular a nivel conectivo que se trasluce mucho más. ¿Ok? Entonces, fíjense, el 90% de las eritroplasias son displasias graves. ¿Sí? De ellos, el 50% ya es un cáncer invasor y el 40% es una displasia grave, ¿sí? O carcinoma in situ. ¿Te fijas? Entonces, 90% tiene un diagnóstico grave, que ya es cáncer o una displasia severa. Y el 10% apenas son displasias leves o moderadas. Entonces, por eso les decía yo que a priori es mejor pensar que la eritroplasia ya es un cáncer. ¿Ok? En el epitelio encontramos displasia epitelial con crecimiento desordenado, queratinocitos multinucleados, núcleo hipercromático, etcétera, pura atipías. ¿Ok? Diagnósticos diferenciales con otras zonas rojas. Candidiasis atrófica, mucositis inespecífica, una equimosis, reacciones alérgicas, psoriasis, biopsia, etcétera. ¿Ya? Entonces, todas las eritroplasias deben ser biopsiadas, todas. Y deben ser extirpadas por una extirpación quirúrgica de mayor extensión o de mayor profundidad. Porque si vamos a sacar la lesión, tenemos que estar seguros de que estamos sacando todo. Y si es un poco mayor, no, ahí hacemos una incisión, una biopsia incisional, ¿ok? Sacando solo una parte de la lesión. Perfecto. La candidiasis hiperplásica es otro desorden, pero bastante más raro, poco habitual. Es provocada por la cándida, ¿cierto? Pueden ser placas, pero generalmente placas, sobre un fondo eritematoso, ¿sí? La mucosa del carrillo de la mejilla es principalmente el lugar, sobre todo la zona de la comisura. En realidad, son pocas las fotografías que hay de la candidiasis hiperplásica porque también su frecuencia es muy poca. Las cifas están en las capas superficiales del epitelio.
¿ok? Y como es una placa blanca, obviamente tiene un aspecto de leucoplasia, ¿ok? Entonces, en algún momento la candidiasis hiperplásica puede tener displasias epiteliales. Y esto se debe a que la cándida produce nitrosaminas. Nitrosaminas son elementos de desecho de la cándida y que son elementos cancerígenos, que la tiene el hongo, la tienen algunos alimentos enlatados, el cigarrillo, etc. ¿Ya? ¿Qué hace esta nitrosamina? Alteran el DNA y producen células mutadas. Y una célula mutada obviamente va a producir un cáncer. ¿Ok? Estomatitis nicotínica. Esta es una lesión provocada por el hábito del cigarrillo que puede ser debido al humo o al aumento de la temperatura al fumar, o muchas veces, peor aún, se puede dar porque hay una costumbre poco común en Chile, pero en otros lados sí, de fumar con el cigarro invertido, es decir, la parte que se está quemando hacia adentro, hacia el paladar. Entonces, ustedes comprenderán que el calor ahí es inmenso y el estímulo es terrible para el paladar. Muchas veces eso lo toman como una patología diferente, pero estaría dentro de las estomatitis nicotínicas, ¿ok? Se va a dar como una mancha blanca porque hay una hiperkeratosis del paladar. Es una respuesta del tejido epitelial ante este humo, ante este calor, ¿cierto? Del cigarrillo. Entonces, lo principal es esta zona blanca hiperqueratósica. Y a veces se ven con mayor facilidad unos puntitos de rojos. Perdón, ay, me duele la garganta. Los puntitos rojos. Estos puntitos rojos son obviamente la salida de los conductos excretorios que ustedes ya saben. ¿Ok? La estomatitis nicotínica. Este es un desorden potencialmente malinizante, aun cuando su potencial de malinización es bajo. Y esto es raro. ¿Por qué? Porque está asociado al cigarrillo, lo cual sabemos que genera mucha malignidad. Pero en este caso no. Bien, otros menos frecuentes aún, que ustedes deberían conocer, aun cuando es muy escasa la probabilidad de que se encuentren con ella. Es el nevo blanco esponjoso, el leucoedema y la fibrosis submucosa. Estas dos se dan más en otras regiones del mundo, en Asia, por ejemplo, y no acá en nuestro territorio. Bien, veamos qué es el nevo blanco esponjoso. Es una condición genética. El paciente nace con esta predisposición. ¿Predisposición a qué? A ver amplias zonas de placas blancas bilaterales, pero muy extensas, generalmente en la mejilla, de aspecto esponjoso, blandas a la palpación. Aparecen toda la vida desde la primera década. Y veamos alguna fotografía. Esto es, fíjense, placas blancas muy extensas que pueden abarcar toda la mejilla o toda la lengua. Fíjense ahí, grandes extensiones. Esto podría haber sido, si fuera más angosto, una queratosis friccional, pero fíjense lo ancho que es y atrás en la lengua también. Fíjense acá toda la zona de hiperqueratinización y otros cambios morfológicos. Nevo blanco esponjoso. ¿Ok? El leucoedema se ven unas manchas blancas opacas en la mucosa. Son difíciles de ver. Su etiología todavía es desconocida. Entonces, hay una superficie gruesa y arrugada en la etapa más tardía, puede ser bilateral. En el fondo hay un cambio de coloración en la mejilla hacia un tono más blanquecino, pero opaco, ¿cierto? Y es muy rara en Chile. La fibrosis submucosa también es muy rara en Chile y esto es como es fibrosa, se altera la elasticidad de la mucosa. Eso es, hay una alteración, ¿ya? Y esto puede llevar a algunas complicaciones para la apertura oral. Como dijimos, fuera de Chile, principalmente en la India y en Asia, y el riesgo de cáncer es de 3 a 19%. Entonces, esa es la relación. Este es un estudio que se realizó con 1.697 pacientes, en que el 11% correspondió a desórdenes potencialmente malignizantes. El 2,2 ya era un cáncer. ¿Se fijan?
Las principales son 45% leucoplasia, el líquen plano con 45, la leucoplasia con 36, la queilitis actínica con 16. ¿Se fijan? Siempre los tres. Leucoplasia, líquen plano, queilitis. Y la eritroplasia, por suerte, en un bajo porcentaje. Digo por suerte porque ustedes saben que cuando hay eritroplasia hay que pensar que ya es un cáncer. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí las proporciones, fíjense, el líquen plano, la leucoplasia, ¿sí? Como los dos elementos más representativos. Y la queilitis actínica ahí también. Entonces se reparten todos los porcentajes. Bien, perfecto. Entonces, con eso damos término al video de el resto de desórdenes potencialmente malinizantes. Que estén muy bien.